Periodistas que cubrieron la instalación de la mesa de diálogo en Hurdal, Noruega, no evitaron hacer preguntas sobre cómo será el post-conflicto. En su discurso, alias Iván Márquez hizo agudas críticas al modelo económico, político y militar que hoy está instituido en Colombia. El jefe negociador colombiano fue tajante al decir que dichos temas deben discutirse dentro de la democracia y no exigirse a través de las armas. El futuro de Colombia tras las negociaciones para la terminación del conflicto fue un tema recurrente en las primeras declaraciones de los equipos negociadores tras instalar la segunda fase de diálogos. El gobierno colombiano, a través de sus negociadores, recalcó que si las FARC quiere producir cambios políticos y económicos en el Estado colombiano, su vía tendrá que ser la política. Humberto de la Calle aclaró que estos temas no hacen parte de esta fase de las negociaciones. No estamos discutiendo el modelo de desarrollo económico, no estamos discutiendo la inversión extranjera. Las FARC tienen derecho a tener sus ideas y a exponerlas sin armas. Aquí lo que queremos es terminar un conflicto. Para que eso se discuta en la agenda colombiana, las FARC tienen que dejar las armas, hacer política y ganar las elecciones. Pero en este momento eso no hace parte de la mesa. El jefe negociador del gobierno colombiano respondió así a las agudas y ofensivas críticas que alias Iván Márquez pronunció contra los empresarios colombianos y las corporaciones multinacionales que operan en el país suramericano. En Colombia no hay economía nacional. Quienes exportan el petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro y se benefician con ello son las multinacionales. La prosperidad entonces es de estas, de los gobernantes vendidos, no del país. De unos 330.000 efectivos de las fuerzas militares, 90.000 soldados son utilizados para cuidar la infraestructura y las ganancias de las multinacionales. Saludo Hernández Mora. Las FARC utilizaron cifras de pobreza para justificar su acción delictiva ante la opinión pública. Pero ¿cuál es el mensaje que le queda entonces a los colombianos? ¿Que hay que armarse y luego matar para después desmovilizarse? No, lo que pasa es que ellos hicieron una radiografía en la que uno puede coincidir en muchas cosas. Es decir, hay aspectos, obviamente, que uno puede coincidir con un grupo armado del signo que sea sobre una realidad de un país, pero no era el momento. Es decir, y obviamente ellos no iban a desaprovechar. Es decir, yo no soy tan, como dice el senador Cristo, yo no soy tan absolutamente ingenua para no saber que ellos van a aprovechar una plataforma semejante. Pero una cosa es aprovechar la plataforma incluso para hacer ese discurso económico. Una cosa es eso y otra cosa es reírse y dar una bofetada a las víctimas y otra cosa es estar insultando todo el tiempo a la sociedad, diciéndole que ellos no han hecho absolutamente nada. Es decir, a mí no me hubiera sorprendido si el discurso hubiera sido económico, como hicieron. Lo que sí me sorprendió es esa actitud tan absolutamente agresiva, tan despectiva y tan insultante hacia las víctimas. Eso es lo que me preocupó. Y también discrepo del senador Cristo en una cosa. El proceso de Ralito sí tuvo en cuenta a las víctimas. Gracias al proceso de Ralito es que hay parapolítica. Gracias al proceso de Ralito es que hay políticos metidos en la cárcel por su colaboración con las autodefensas, porque la justicia colombiana no había investigado absolutamente nada hasta que los paramilitares empezaron a contar la verdad. Gracias a Ralito es que se han descubierto el paradero de algunos desaparecidos. Y gracias a Ralito estamos sabiendo de masacres y cuáles son las implicaciones de otras personas dentro de la sociedad. Entonces, ojalá, sin ser el ideal, porque desde luego los paramilitares no han contado más que el 30% de la verdad o el 40%. Ojalá les obliguen a las FARC a contar. Y además hay una cosa que a mí me preocupa, que le he escuchado al senador Cristo, o que no le he escuchado. Ha dicho que las víctimas quieren reparación y verdad. Sí. No, las víctimas quieren justicia. Justicia. Y eso me parece que es una laguna que no es porque se la haya olvidado. Porque aquí el presidente de la Corte Suprema de Colombia dijo que la paz está por encima de la justicia. Y yo creo que es algo que las víctimas no quieren, que la paz esté por encima de la justicia. Eso no sería una verdadera paz. La paz requiere reparación, requiere verdad y requiere justicia. Senador Cristo, ¿usted qué tiene que responder? Pues varias cosas. Primero, claro que no hubo víctimas en Santa Fe de Ralito. La Ley de Justicia y Paz y el fracaso y el colapso de la Ley de Justicia y Paz lo demuestra con contundencia. Ayer nomás, quienes nos opusimos a la Ley de Justicia y Paz en el año 2004, tuvimos que contribuir con el Estado colombiano ayer en la reforma de la Ley de Justicia y Paz para tratar de que antes de que comiencen los jefes paras a cumplir los 8 años de cárcel en el año 2014, contribuyan de verdad con la verdad y la reparación a las víctimas del conflicto en Colombia. No ha habido justicia, hay 13 sentencias en Justicia y Paz, no ha habido verdad y reparación.
¿Usted sabe cuántas víctimas han sido reparadas judicialmente dentro del proceso de justicia y paz en 7 años? 1.400 víctimas de la masacre de Mapuján. Una sola sentencia de reparación a las víctimas del conflicto. Y si hoy tuvieran la justicia colombiana la capacidad de juzgar a los 1.900 detenidos que hay de los paramilitares en las cárceles postulados en Justicia y Paz y pudieran tomar una decisión hoy, le aseguro que más del 90% de esos paramilitares tendrían que irse a penas de 30 y 40 años y no a la pena alternativa 8 años porque no han contribuido con la verdad y la reparación a las víctimas del conflicto. Para retomar el tema de las FARC, y me permitan también escuchar al señor Antanas Mocus, a propósito de si se va o no a discutir el modelo económico en Colombia. El primer punto es la reforma agraria, y escuchamos a un Iván Márquez, sí muy dispuesto incluso a hablar de la inversión extranjera en Colombia, aunque el delegado del gobierno colombiano dijo que no, que lo que se va a discutir es la paz. Entonces, ¿se está discutiendo o no la redistribución de la tierra en Colombia con un grupo que asesina, que tortura, que secuestra y que amenaza? Pues en mi opinión sí se está recorriendo un camino que es el de los constructores de paz dentro de la familia humanitaria y los defensores de derechos humanos y los que le dan prioridad a la construcción de la paz. Y en este momento se le está dando prioridad a la construcción de la paz. O sea, se está aceptando hablar con personas que han cometido crímenes muy graves, pero se está pensando en que es mejor para el país lograr superar el conflicto. Si se supera el conflicto, parte de estas discusiones serán más fáciles o habrá más gente participando en ellas. El modelo económico lo puede discutir en este momento prácticamente cualquier ciudadano colombiano. Tal vez no reciba mucho eco en ciertos espacios, pero hay una opinión en la cual se puede disentir. Pero el mecanismo político de integrar los distintos puntos de vista, de generar un escenario donde las discusiones se proponen y se resuelven con decisiones democráticas, eso requiere la finalización del conflicto. Y eso es lo que leo detrás del acuerdo que hicieron las FARC y el Gobierno Nacional. Vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Al regresar continuaremos debatiendo las diferencias en el tono y en el contenido de los discursos del gobierno de Colombia y de las FARC en la instalación oficial de la segunda fase de las negociaciones de paz. Seguimos en La Noche. Mientras Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno colombiano, le solicitó a los medios de comunicación y a los periodistas que informaran con prudencia a la opinión pública sobre el proceso de negociación con las FARC, el cabecilla y coordinador del grupo criminal, alias Iván Márquez, calificó a la prensa como manipuladora. El jefe negociador del gobierno colombiano reiteró la necesidad de mantener la prudencia y la discreción necesarias para no malograr el desarrollo de las negociaciones, en un mensaje que pareciera tener un destinatario preciso: los periodistas que informarán sobre el avance de los diálogos. Nosotros hemos pactado en la agenda un proceso rápido, eficaz y discreto. Por lo tanto, no queremos generar una especie de negociación a través de la prensa, una negociación por micrófonos. Eso ha sido muy nocivo en el pasado. Con un tono beligerante, Iván Márquez, cabecilla de las FARC y coordinador de los negociadores del grupo terrorista, habló de los medios de comunicación como manipuladores de la opinión que pudieran dañar los diálogos. No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación. Salud Hernández Mora, usted como periodista internacional, ¿cree que los medios deban guardar esta prudencia o deben ser vigilantes y estar también atentos a estos avances que se vayan presentando en el proceso? Yo creo que tiene que haber un equilibrio, es decir, un medio de comunicación lo que tiene que hacer es informar, no ponerse ninguna camiseta, sino informar. Pero también tiene que tener una responsabilidad, es decir, un proceso de paz no es un partido de fútbol, no es un combate de boxeo, este es un proceso de paz. Entonces, lo que hay que intentar es hacerlo con responsabilidad y de una manera objetiva
y también, pero sin ocultar la verdad. Es decir, uno no se tiene que poner la camiseta y como ahora yo estoy por la paz, si mañana las FARC hace un atentado, yo no puedo informar de eso. O si mañana conozco un tema, no. Yo creo que nuestro oficio es informar, pero también tenemos que ser responsables y tener en cuenta que este es un proceso de paz en donde hay mucho en juego y no se puede ni frivolizar, ni ir a ver cómo le cojo una exclusiva y me tiro a lo mejor algo por eso, no. Y además darle contexto. Es decir, cada vez que en la prensa internacional entrevista a uno de estos terroristas, tendrían que darle el contexto de quién es y quién está hablando y por qué lo hace. Usted ha cubierto otros procesos de paz en Colombia. ¿Cree que la sobreexposición a los medios de comunicación pudo influir en el rompimiento de los diálogos? ¿En qué consiste esta responsabilidad? No, absolutamente. Yo creo que eso fue un error, el Caguán fue un error, pero es que en Cuba los únicos que están hablando son las FARC. Entonces uno tampoco se puede callar si está escuchando todas sus mentiras, pues obviamente hay que informar bien y darle contexto. A mí me gustó lo que dijo de la Calle, me parece que es lógico. Él me pareció muy bueno su papel en la rueda de prensa. Nosotros tenemos derecho a preguntar, pero él tiene derecho a no responder más que a atenerse a las cosas de la agenda, y me pareció muy bien también que no le dio la palabra a los demás para cada uno empezar a dar sus opiniones personales. Esto es, a mí me parece que actuó con muchísima seriedad. Yo creo que ese es el tono que debería ser, y por supuesto, uno está negociando con criminales, no está negociando con un partido político, no, está negociando con criminales, pero sí esperaría una actitud o algo distinta de ellos. Sí. Entonces, a mí me gustó la actitud de la Calle, y sí creo que hay responsabilidad de lado y lado. También nosotros, los medios de comunicación, tienen que ser también, tener una actitud que sea muy alejada del Caguán, en donde lo que primaba era ver cómo se conseguía la exclusiva al precio que fuera. No, yo creo que, pero eso es responsabilidad de los dueños de los medios y sí, responsabilidad de los directores, más que de los dueños, de los directores de los medios y de los editores, que son los que tienen que marcar las pautas. ¿Y usted qué opina, senador Cristo? ¿La duración de las conversaciones estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances? Así lo han dicho los equipos negociadores. ¿Cómo deben comportarse o qué papel deberían jugar los medios de comunicación en este proceso de paz? Yo comparto con Salud que es muy válida la exhortación que hizo hoy el jefe negociador del gobierno a los medios de comunicación, sin que de ninguna manera signifique que no se puede informar. Un proceso discreto, pero no un proceso secreto de negociación, porque aquí se está de alguna manera jugando el futuro del conflicto armado colombiano y la posibilidad de que después de 50 años terminemos con este conflicto en Colombia. Yo creo que es una reflexión válida, que más allá de que a mí lo que no me parece es que el gobierno de manera insistente, cada vez que habla, esté reafirmando su opinión sobre el tema de los medios. Ya lo ha dicho varias veces de la Calle, yo creo que es suficiente. Deberíamos dejar un espacio para que los dueños de los medios, los directores de los noticieros, hagan su propia reflexión de cuál es la manera mejor de cubrir el proceso sin dejar de informar, pero contribuyendo a esta salida definitiva al conflicto armado en Colombia. Y esperamos que el proceso obviamente sea rápido, como lo ha venido afirmando el gobierno nacional. Señor Antanas Mockus, ¿usted cree que los periodistas deben ser neutrales en la cobertura de este proceso de paz, o cree usted que deberían tomar partido teniendo en cuenta que también han sido víctimas indirectas de estos 50 años de guerra en Colombia y perder su institucionalidad? Yo creo que sí. Para el proceso es muy importante tratar de descargarse de rencores. Yo mismo puedo tener rencores. Alguna vez me pusieron una bomba frente a mi residencia. En una época me amenazaron. Y hay que enfocarnos hacia la construcción, hacia lo constructivo. Yo, si fuera periodista, probablemente lo que haría es tomar lo que dijo la persona de las FARC, despojarle la parte agresiva, aquí, como decir, esa sonrisita era de nerviosismo ante una acusación que en el fondo está llegándole al corazón. Entonces, como traducir benignamente, algo así como nunca por debajear. Por el contrario, digamos, suponer que el otro, que la otra parte, es un poquito mejor incluso de lo que probablemente es. Es mejor equivocarse por lo positivo que equivocarse juzgando injustamente. Es decir, una persona de esas, imagínense 50 años de violencia, 50 años de secuestros, que de pronto en unos meses tienen que desaparecer, dejar de repetirse, y tienen que ser incorporados de alguna manera en la historia de nuestro país. Entonces imagínense la angustia de esa gente. Entonces no les demos pretextos. O sea, ahorita
la vez pasada fue las vacas, las gallinas de tiro fijo. El discurso de tiro fijo fue ridiculizado en parte. Tomémonos con más calma y más analíticamente estas situaciones y ojalá en el seno del funcionamiento del equipo de negociación no se repita ese tono, porque eso sí puede volver imposible el trabajo conjunto. Momento de una nueva pausa en el programa y al regresar, tanto el gobierno colombiano como las FARC aceptaron iniciar esta segunda fase de negociaciones en medio de la confrontación militar. Ya volvemos.